Hola a todos, mi nombre es Jessica Ochar y en esta presentación voy a hablar de los tipos de representaciones y metáforas en la serie pop latino de Marcos López. Marcos López es un artista argentino, nacido en Rosario. Su trabajo se especializa generalmente en la fotografía y es en lo que nos vamos a centrar en esta presentación, en especial en la serie Pop Latino, que es una serie que él hace desde los 90 y la continúa hasta la actualidad. Voy a hacer un análisis de los tipos de representaciones y las metáforas según Noel Carroll y Elena Oliveras. En sus obras, Marcos López representa al ser nacional y la identidad latinoamericana. Para Noel Carroll, lo fundamental en las representaciones es la denotación. La denotación es cuando un símbolo está en representación de una idea o concepto dentro de determinado código o convención. Por ejemplo, acá tenemos la huipala, que es un fragmento de una obra de Marcos López, es una obra de las que vamos a analizar. Y esa bandera está en representación de los pueblos originarios. Dentro de los tipos de representaciones voy a analizar la representación genérica, condicional y la representación específica condicional. La representación genérica condicional reconoce símbolos, elementos comunes, imágenes que son fáciles de reconocer para el espectador. Basta con cierto conocimiento cultural y familiaridad con los códigos visuales. Por otro lado, la representación específica condicional ya necesita de otro conocimiento del espectador, ¿sí? Por ejemplo, acá hice un recorte de una de las obras de Marcos López en las que se ven fragmentos de obras de Andy Warhol. Para entenderlas, el espectador necesita tener otro conocimiento sobre el lenguaje o sobre el estilo del artista. Según Elena Oliveras, las metáforas permiten ver una cosa en otra. Si yo hago un análisis simple de estas obras para analizar, podríamos decir en la primera que me habla, es una metáfora a la masculinidad, ya que hay un hombre, el cuerpo de un hombre, con un slip y de fondo también se ve otro hombre, podría ser una metáfora a la masculinidad. Esta segunda obra, al ver acá retratos de Carlos Menem de fondo y estas dos personas muy elegantes vestidas, podríamos decir que habla sobre la cultura argentina en los 90, la política, la economía argentina en los 90. Y en esta otra obra ya es un poco más compleja, pero a simple vista reconozco jugadores de la NBA, la Huipala, Carlos Gardel, Perón, Evita. Podríamos decir que me habla, es una metáfora a la identidad americana. Después vamos a ir desmenuzando todas estas cuestiones. Ese es un análisis general de las metáforas. Pero Elena Oliveras va más allá y nos habla de metáforas denotativas y asociativas. Las denotativas tienen propiedades que son propias del objeto, mientras que las asociativas no están necesariamente en el objeto esas propiedades, sino que parten del vínculo con otros elementos de la imagen. Lo vamos a analizar mejor en las obras. Por ejemplo, en esta obra, Boca Juniors, tenemos una representación genérica condicional en los colores de boca del slip de esta persona. Es algo reconocible por cualquiera, ¿no? Después tenemos una representación específica condicional que acá sí se requiere más conocimiento sobre el lenguaje visual, sobre códigos artísticos. Podríamos decir, ya que este corte de la imagen hace referencia a la obra Torso desnudo masculino de Fernando Botero. Hay como un paralelismo acá, pero bueno, acá ya necesita otra lectura un poco más especializada del espectador. Y tenemos también metáforas denotativas, por ejemplo, en la musculatura de esta persona, hace referencia a una masculinidad fuerte, algo capaz no tan idealizado, igual que esta figura del campeón que se ve de fondo. El campeón o persona musculosa levantando los brazos, ¿no? Y en general, si yo analizo estos elementos, puedo llegar a una metáfora asociativa, de estas que me habla Elena Oliveras,
que podríamos decir que habla de una masculinidad exagerada, bastante grotesca, ¿sí? Al tener la parte genital en tan primer plano, los músculos, la figura del campeón. Me habla de una masculinidad grotesca que Marcos López en la entrevista dice que no se siente cómodo con esa idea de masculinidad. Él siempre dice que se representa más como o se siente más como una bailarina de cajita de música que con este tipo de masculinidades. Bien, en cuanto a la obra, La ciudad de la alegría, tenemos la representación genérica condicional. Acá esto es bien reconocible, las imágenes de Carlos Menem pintadas sobre cartón como si fueran pancartas. Tenemos una representación específica condicional en esta similitud con la tapa de la revista Noticias, que aparece María Julia Alzogaray con esta mujer, ¿sí? El hombro descubierto con el tapado de piel. Y acá tenemos, con los lentes de cartón, una metáfora denotativa. Esos lentes de cartón podrían hablarme como que estas personas ven otra realidad, ¿sí? Es una metáfora hacia la mirada política que tienen algunos políticos. Después tenemos una metáfora denotativa, ¿sí? Teniendo a estas personas tan vestidas muy elegantes sobre un fondo de cartón. Un fondo de cartón pintado. El cartón pintado es una metáfora que usa mucho Marcos López cuando da sus entrevistas y habla sobre sus obras. Y dice que eso en parte es la identidad latinoamericana, algo de cartón pintado. Y si hacemos una lectura de estos elementos, podemos coincidir en que hay una metáfora asociativa que me habla de la política y economía y sociedad de los 90, en las que los políticos pretendían un ascenso sin escalas al primer mundo, pero de fondo era cartón pintado, se producía un vaciamiento económico, social, político. ¿Sí? Así que esa es la metáfora asociativa a la que podemos llegar. Por último, esta obra a analizar es Suite Bolivariana, y tenemos como representación genérica condicional los elementos que reconocemos a primera vista. Como ya dijimos, la Huipala, tenemos a Carlos Gardel, Perón, Evita, de fondo se ven políticos latinoamericanos. Del lado derecho, estos jugadores de la NBA también se reconocen fácil. Después tenemos representaciones específicas condicionales, que son las que vimos anteriormente, que son las obras de Andy Warhol representadas en estos cubos, en estas cajas, sobre las que están parados estos soldados. Acá en la parte inferior también tenemos a los choclos, que hacen referencia a la performance de Marta Minujín con Andy Warhol. Después tenemos una metáfora denotativa, acá con estos soldados levantando la huipala, que hay una similitud también con esa famosa obra de los soldados levantando la bandera de Estados Unidos. Acá se levanta una huipala. Eso aparece del lado izquierdo de la fotografía. Y del lado derecho tenemos a los jugadores de la NBA, también como una metáfora denotativa que habla un poco de la injerencia de Estados Unidos sobre la cultura latinoamericana. Ahí tenemos dos metáforas denotativas. Y si analizamos todos estos aspectos en conjunto, me habla sobre la identidad latinoamericana y esa injerencia de Estados Unidos sobre nuestra cultura, ¿sí? Que puede ser para bien o para mal, ¿no? Porque ya que tenemos las obras de Andy Warhol, que por ejemplo las vemos durante toda nuestra carrera, están muy presentes en nuestra cultura, ¿sí? Y Marcos López dice que acá estos jugadores de la NBA de Estados Unidos representan un poco el mal que el pueblo del norte hace a los pueblos latinoamericanos. Bien, para finalizar, a modo de conclusión, el análisis que hice
fue sobre la identidad nacional y latinoamericana que hace Marcos López, que se basa en estereotipos y esos estereotipos están cargados de obviedad. No lo hace desde una mirada idealizada, ¿sí? Son estereotipos, pero van a lo obvio de nuestra identidad. Y después partí de representaciones de las que nos habla Noel Carroll, representaciones muy generales, así como la representación genérica condicional. Después pasamos a la representación específica condicional, en la que tenemos que tener un poco más de conocimiento sobre códigos visuales. Y después las metáforas denotativas y las asociativas, de las que nos habla Noel Carroll. Para las denotativas podemos hacer una metáfora mucho más general, ¿sí? Y por último, las metáforas asociativas que engloban a este conjunto de representaciones y metáforas, a todos estos elementos para hacer una lectura mucho más fina de las obras. Así que bueno, esto es lo que me parece interesante de la obra de Marcos López. Sí, todas las capas de análisis que tiene, ¿sí? Yendo desde lo más general, que captan a cualquier espectador, va a reconocer elementos de sus obras, y después, hilando más fino, se pueden ir tejiendo capas y capas de lecturas. Así que bueno, finalizo por ahora este análisis y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar.